Bueno, un cordial saludo para todos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesús sea para todos. Su hermana Angélica les saluda desde Costa Rica. El tema que vengo a exponer el día de hoy es sobre Satanás. La palabra Satanás viene de la palabra hasata, en hebreo y en arameo, que significa oponente, opositor, significa calumniador, y, y antiguamente se usaba como un adjetivo calificativo. También vemos la palabra diablo, que viene de diabolos, que fue posteriormente esta palabra de diablo que reemplazó a la palabra Satanás en el griego. De igual manera significa lo mismo, hasata o satán, que refiere a un adjetivo, refiere a ser obstáculo, refiere a ser calumniador, y viene también de la palabra diabolé. Entendemos también que hay otra palabra que siempre mencionamos para referirnos a Satanás como Belcebú. Belcebú, que viene de la palabra Baal, Baal-Zebú, que significaba, refiere es al señor de las moscas, el Baal de los cananeos. Inicialmente era el señor de los pantanos. O sea, Belcebú era el Baal de los cananeos. Eso es lo que refiere esta palabra Baal-Zebú. Entonces, la palabra de Satanás no siempre fue la palabra Satanás. Inicialmente era la palabra Hasata, que posteriormente se personalizó y se le agregó la terminación AS, como para darle una personalidad. Entonces, a lo largo de la Biblia siempre encontramos la palabra hasata con artículo y sin el artículo. Cuando refiere sin artículo, podemos entender que es un adjetivo calificativo, refiere a un adversario que no necesariamente puede ser bueno o malo, no necesariamente. O es bueno o es malo, pero no necesariamente significa que sea un ser maligno. Entonces, cuando aparece con el artículo, sí refiere a alguien, a un ser literal. Entonces, para, para clarificar un poco, la palabra Satán, sola como tal, la palabra Satán, refiere a interponerse, a obstaculizar o a intrometerse. Pero si colocamos o agregamos el artículo antes de esta palabra, ya refiere a un ser literal, a un ser maligno literal. En Génesis 3, verso 1 indica lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como vemos aquí, desde el inicio aparece y se refiere a la serpiente, que entendemos que es Satanás, refiere como el animal más astuto de entre todos los animales y bestias del campo. En Génesis 3:14 vemos que Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunas personas afirman con este texto de Génesis 3:14 que Satanás come literalmente personas, o afirman que come huesos literalmente. Algunas otras personas afirman que Satanás come las cenizas, o también hay afirmaciones sobre este tema en donde dicen que los demonios permanecen en el cementerio porque se alimentan de las cenizas, de los huesos secos.
Entonces, son especulaciones humanas, verdaderamente. Y algunas otras personas opinan que y afirman que Satanás devora las almas. Fíjense ustedes, hermanos, algunas personas afirman que devora las almas Satanás. ¿Cómo puede suceder esto? En Romanos 6:23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermanos, si la paga del pecado es la muerte, como lo enseña este texto de Romanos 6:23, ¿cómo es posible que algunas personas afirmen que Satanás devora almas o personas? Entonces, de ser así, la paga del pecado no sería la muerte, sino la paga del pecado sería la consecuencia, como consecuencia de que Satanás devore su alma. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que la paga del pecado sea que Satanás devore tu alma. En Mateo 10:28 dice claramente, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si Satanás devorara almas, entonces, ¿qué sentido tendría el lago de fuego? Bueno, me quiero referir a esta palabra sentencia. Algunas personas afirman que Adán y Eva, Satanás, recibieron una sentencia. ¿Es correcto utilizar esa palabra? Bueno, investigando un poquitito aquí, les comparto el significado de sentencia. Sentencia es cuando hay una declaración de juicio y resolución inmediata de un juez. Entonces, no sería correcto usar esta palabra para aquel suceso que menciona en Génesis 3:14, por ejemplo, refiriéndonos a Satanás. Lo que recibieron fue un castigo. En referencia a Satanás, Satanás recibió una condena. Hubo una maldición para Satanás, según se indica en Génesis 3:14. Indica claramente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, en este sentido, cuando leemos esa palabra de que Satanás comerá polvo todos los días de tu vida, refiere a un emblema de degradación. El polvo en la Biblia equivale a humillar o refiere a una derrota de alguien. Entonces es como estar destinado a la muerte, en este caso al lago de fuego. Ahora, ¿por qué razón Adán y Eva no fueron sentenciados? Si fuera el caso que utilizáramos esa palabra, no sería correcto, porque la Biblia enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De no ser así, entonces no habría juicio para todas las personas. Hay 4 textos bíblicos a través de los cuales utilizan las personas que creen que Satanás devora las almas, utilizan para argumentar que Satanás devora almas. Son 4 textos que argumentan en Juan 8:44, argumentando que es homicida desde el principio. Juan 10:10, refiriendo al ladrón, que no viene sino a hurtar, matar y destruir. Primera de Pedro 5:8, donde refiere que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Apocalipsis 12:9. Bueno, voy a exponer uno a uno estos versos bíblicos. Entonces, el primer argumento sería el siguiente. En Juan 8:44, Juan 8:44 dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad
en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué razón ha sido homicida desde el principio? Bueno, hay algunas personas que consideran que fue homicida desde el principio por cuanto fue responsable de que Caín matara a Abel. Entonces yo les pregunto a los hermanos y hermanas de este grupo, ¿será que el responsable de la muerte de Abel fue Satanás o Caín? En Génesis 4:7 dice claramente por qué motivo Caín mató a Abel. Aquí lo dijo claramente. Entonces, a partir del verso 6, dice así, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ese fue el motivo por el cual Caín mató a Abel. Él se enseñoreó de su propio deseo, de los deseos de su corazón. En ninguna parte del texto menciona que Satanás hubiera sido responsable, en este caso de Caín, de la muerte de Abel. Es Caín el directo responsable de la muerte de Abel. Ahora, por qué motivo Satanás es homicida desde el principio? Porque desde el inicio Satanás aborreció a Adán. El propio deseo de Satanás lo define como homicida. Si bien es cierto, les vuelvo a leer el texto de Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, el deseo propio de Satanás, queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, el deseo de Satanás lo define como homicida. O sea, aborreció a Adán. Por ese motivo hubo la tentación a Eva. En primera de Juan 3:15 dice claramente, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, todo aquel que aborrece es homicida. En Juan 10:10, si nos ponemos a leer el texto, dice aquí claramente que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, este matar y destruir es el propio deseo de Satanás, los deseos de que hay maldad en su corazón y aborrece a la humanidad, pero no significa que devore las almas. No es argumento para expresar que Satanás devore las almas. En primera de Pedro 5:8 indica así, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Será que Satanás devora las almas? Bueno, en realidad no es que devore las almas de manera literal. Recordemos que el alma duerme. Entonces, si el alma duerme, ¿cómo es posible que Satanás devore las almas? No es factible esa posibilidad. Aquí les comparto el significado de esa palabra que significa aquí beber, tragar, devorar, destruir, consumir. Puede ser tomada de manera literal o de manera figurativa. También significa ser abrumado. Significa consumir, destruir.
Entonces, como les compartí anteriormente, no temáis al que puede matar el cuerpo, el alma no pueden matar. Entonces no es factible que Satanás devore las almas. ¿Cuál es la función de Satanás? Satanás es un adversario, es un opositor, es un oponente, y Satanás es el tentador, incita al pecado. Esa es la función de Satanás, es el que incita al pecado. Incita al pecado. Entonces, en términos generales, es acusador, oponente, adversario, tentador, incita al pecado. Se le llama, algunas veces se le dice Belcebú en el sentido de que todo lo corrompe, así como las moscas, que no hay pureza en él. Recordemos que Belcebú era el señor de los pantanos y el Baal de los cananeos. Así se llamaba. Entonces, en ese sentido es que se le dice Belcebú, en el sentido de que todo lo corrompe como las moscas. También podemos afirmar de Satanás que es el príncipe de este mundo. El mundo está bajo el maligno. Es el príncipe de la potestad del aire, que tiene un gobierno temporal a través de potestades malignas y que intenta destruirnos. Intenta destruirnos. Entonces, hermanos, en conclusión, debemos velar y estar alertas, firmes en la fe, no ignorando las acechanzas del demonio, acechanzas. No es que estemos alertas y firmes cuidándonos de que no devore nuestra alma. No, eso es un absurdo. Entonces debemos estar firmes y vestirnos con toda armadura que Dios nos dio. Gracia y paz. Muchas gracias a todos los que lograron escuchar esta exposición, los que lograron llegar hasta aquí, hasta este mensaje de principio a fin. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Un cordial saludo para todos. Gracia y paz. Quedo atenta a cualquier comentario, quedo aquí a la escucha por cualquier comentario que quieran hacer. Estaré atenta a sus comentarios. Saludos, gracia y paz a todos los hermanos. He escuchado la exposición de la hermana Angélica. Obviamente estoy de acuerdo con ella. Ustedes saben muy bien que yo hace más de un año que ya vengo exponiendo que el alma duerme. Una persona al morir no deja de existir del todo, sino que lo que deja de existir o deja de tener vida en esta tierra es el cuerpo. Pero el alma sigue teniendo vida, sigue vivo, pero no en un estado consciente, y a eso se le llama el alma dormida o el alma que duerme en la muerte. Ahora, la postura de que Satanás devora el alma es un poco complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos diferencia entre lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, cuando Pablo dice que nosotros seamos guardados alma, cuerpo y espíritu, ahí hay clara diferencia, o sea, clara afirmación del apóstol Pablo que somos tripartitos. Y una parte de nosotros es el alma. Entonces el apóstol Pablo dice claramente que nosotros somos tripartitos. Claramente hay una diferencia entre lo que es el cuerpo y el alma. En Mateo 10:28 dice claramente el Señor Jesucristo: no temáis al que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. El único que puede acabar con el alma es Dios el Padre, a través del lago de fuego, porque el lago de fuego fue creado para eso, ¿verdad? En principio dice que fue creado para Satanás y sus ángeles, pero también tienen parte en el lago de fuego todos los que transgreden la ley de Dios y obviamente no tienen justificación o no tienen un mediador como el Señor Jesucristo. Entonces, si decimos que Satanás devora el alma, entonces no habría juicio en el futuro. No habría cómo cumplirse lo que el apóstol Pablo profetizó. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Entonces, ¿cómo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo si ya nuestras almas fueron devoradas por Satanás? Entonces, si todas las almas fueran devoradas por Satanás, entonces literalmente nadie estaría en el juicio, porque ya dejaría de existir el alma al ser devorado. Repito, al Satanás devorar el alma de cualquier hombre, este dejaría de existir y no iría al lugar de descanso, ¿verdad? Que en la muerte se dice claramente que el alma sale del cuerpo y va a la región de los muertos a descansar. El alma duerme. Entonces, si nosotros predicamos que el alma duerme, no podemos decir que el alma es devorado por Satanás, porque si Satanás devora el alma, entonces deja de existir el alma. Automáticamente, al una persona morir, el alma dejaría de existir. Entonces, decir que Satanás devora el alma de quien muere, es decir, literalmente que el alma deja de existir al morir una persona. Esto es lo mismo que dicen los mataalmas. Los mataalmas dicen que una persona al morir deja de existir. Entonces estaríamos diciendo lo mismo que dicen los testigos de Jehová, que una persona al morir deja de existir. Esto es contradictorio a lo que dice la Biblia. Cuando allá en Mateo 10:28 dice claramente el Señor Jesús que solo uno puede destruir el alma, y es en el lago de fuego. La Gehenna es representado como el lago de fuego, la destrucción eterna. Y ya sabemos que va a haber dos juicios futuros, ¿verdad? Uno en el que Jesús va a juzgar y otro en el que el Padre va a juzgar. Entonces, ¿cuál sería el destino eterno de aquellos que mueren? Sería ser parte de la anatomía espiritual de Satanás. Porque al decir que Satanás devora a las almas, es que devora al ser espiritual que está en nosotros. O sea, el ser espiritual que somos nosotros, es verdad, es devorado por Satanás. Entonces, al devorar un alma, que es la parte espiritual de nosotros, al devorar a Satanás un alma, el alma dejaría de existir. Por lo tanto, no habría resurrección futura. Repito, no habría resurrección futura, no habría juicio futuro, ya que las almas estarían siendo parte de la anatomía espiritual de Satanás. Eso es muy grave, esta afirmación de decir que Satanás devora las almas, porque si Satanás es un comilón de almas, automáticamente todas las almas que fueron devoradas por él dejaron de existir y por tanto no resucitarían en el día postrero, ya que serían parte de la anatomía espiritual de Satanás. ¿Verdad? Ahora, voy a hablar de ahí Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando Dios se refiere a la serpiente. Entonces, Satanás en el capítulo 3 de Génesis, literalmente, si vemos ahí, es una serpiente, es un animal. No es extraterrestre, sino terrestre, fue creado en la tierra. Y en su origen fue Satanás una serpiente, un animal, ¿verdad? De entre los animales, el más astuto o la más astuta de que Dios había creado, ¿verdad? Entonces, en el futuro, ¿cómo se le recuerda a Satanás? Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 1. Leamos. Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Fíjense, dice, la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Recuerda como la serpiente antigua, ¿verdad? Esa serpiente del cual habla el capítulo 3, verso 1 de Génesis. Vemos a Satanás que después de la caída de Adán y Eva, se convierte en un ser espiritual, Y por eso dice la serpiente antigua en el verso 1 y 2 del capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Verdad? Y entonces vemos allá en Job, dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Ya Satanás es un ser espiritual. Solo hasta aquí quiero agregar a lo que ya la hermana Angélica expuso, para dar paso a los demás que quieran comentar.